Somos BM Online. Conectate con nosotros. Destacado antropólogo y docente Marcelo Bogado, y nos va a hablar, se va a referir a lo sucedido en Nepal específicamente, pero lo recibimos con un fuerte aplauso. 26 grados acá en Asunción. Marcelo, ¿no sabés nada de lo de la capa de ozono? Sí, sé lo que solía escuchar anteriormente, que se decía que... Tu papá sabía mucho de esto. Sí, ¿O sí. sabe? Claro, ellos estaban con el movimiento ecológico paraguayo en su momento. Me parece que él sabe mucho de esto. Hugo Sí. Bogado, el arquitecto. Sí, sí, sí. Y bueno, pero vamos a avanzar en lo nuestro. En lo nuestro. Después tenemos una información que también de la que se está hablando, despidos en Burubillaroga por la desaparición de sobres con miles de dólares, en fin, hay tantas cosas. ¿Qué pasó en Nepal y qué está pasando en Nepal? No sé si por ahí viene la mano, es tu concentración informativa, viene desde ahí, ¿verdad? Te vas a centrar en eso. ¿Es así, Marcelo? Sí, lo que estuvo pasando en Nepal hace una semana es algo que ya viene pasando hace un tiempo en todo el mundo, y podríamos decir que lo que pasó hace una semana es prácticamente una crónica anunciada de la próxima revuelta que habrá en algún lugar del planeta. Lo que sucedió básicamente fue que se originó una revuelta a raíz de la prohibición del uso de redes sociales, que coincidió con que unos días antes los jóvenes de la denominada generación Z estaban poniendo videos en TikTok y en otras redes sociales sobre lo que ahí llamaban Nepo Kids. Nepo Kids. Nepo Kids, que básicamente eran imágenes, videos, fotos de la ostentación que tenían los hijos de los políticos del país, de Nepal. Entonces el gobierno decide cerrar las redes sociales, clausurar, o sea, bloquear, con el pretexto de que por medio de las redes sociales se difundían informaciones falsas, habían discursos de odio y otra serie de cosas. Entonces pusieron ciertas exigencias, como que todas estas aplicaciones tengan una oficina en el país y que se establezcan ciertos mecanismos para que se pueda controlar ese tipo de cosas. Entonces, como ninguna de estas plataformas pudo cumplir o cumplió o no quiso cumplir con esos requerimientos, se bloquearon en el país. Entonces, O sea, se bloqueó todo. se bloquearon 24 aplicaciones, y en ese momento la juventud consideró de que ese bloqueo era una censura a lo que ellos estaban haciendo, ya que días antes estaban pasando estos videos donde contrastaban ellos la vida de excesos, de lujos de los hijos de los políticos con la realidad que tiene el resto de la población. Sí, ¿cómo vivía la gente o cómo vive la gente? Sí, exactamente. Totalmente contrario a esa vida de ostentación de estos señores hijos de los que manejaban el país. Exactamente, entonces eso contrastaba justamente con la realidad que estaban conociendo o que conocen los jóvenes nepalíes, donde 20% de la población joven está desempleada, 1.700 jóvenes por día se van al extranjero porque no tienen oportunidades laborales en el país. Gente... Mil jóvenes por día. 1.700. 1.700 jóvenes por día Sí. se van afuera. Se van del país, muchos se van a los países Vecinos, sí. Sí, a la India o a los países petroleros árabes. Nepal está entre China e India. Así y mismo. tiene 30 millones de habitantes. Y son 1.700 los que... Una diáspora de 1.700 por día es... Así mismo. Y eso también, justamente, esa población que va fuera del país manda 1.100 millones de dólares por año en remesas.
que es más del 20% del Producto Interno Bruto del país. Y lo que indignó a la juventud fue que estos jóvenes, los hijos de los altos funcionarios del gobierno, vivían una vida de ostentación, mientras ellos no tienen oportunidades. Acceso a la información. ¿Perdón? Acceso a la información. Pues se les cortó pues todo. Claro, no, bueno, pero eso fue temporal. Se cortó, pero luego, a partir de las manifestaciones del lunes de la semana pasada, se restableció otra vez, se restablecieron estas aplicaciones, pero la chispa, la llama ya había prendido. Claro, lógico. Y ahí murió esta señora quemada, sacaron a todos los que manejaban el gobierno, ¿verdad? Y ahora está una señora, una mujer, es la que está constituyendo un nuevo gobierno ahí. Está manejando un nuevo gobierno, una mujer que es muy respetada, que se llama, a ver si me ayuda acá la producción, en fin. Y Nepal también, entre paréntesis, Nepal está honrando con funerales y luto nacional a las 72 víctimas del levantamiento juvenil. Juvenil. Yo quiero saber simplemente el nombre de esta señora que asumió hace 2 días. Sushila Karki. Esa es. Sushila Karki. Así que, ¿algo más? A ver. Sí, bueno, acá la cuestión que es interesante resaltar es que este tipo de situaciones se dan porque la gente tiene la posibilidad justamente de transmitir su descontento a partir de redes sociales y que ve que el gobierno no está respondiendo a sus reclamos. En este caso, la chispa que encendió la llama fue el bloqueo de las redes sociales, que se consideró una censura por parte de los jóvenes. Entonces, inicialmente hubo una manifestación pacífica, pero finalmente fue violentamente reprimida, donde en el primer día hubieron 19 muertos. Entonces eso ya fue lo que hizo que el descontento de la gente, por más que se declaró toque de queda, no se respetó y llegaron a incendiar el Palacio de Gobierno y otros edificios, y también finalmente la casa de altos funcionarios del gobierno, donde en esa situación murió la esposa del anterior primer ministro del país. Quemada, sí, justamente. Bueno, y Nepal pone fin al vacío de poder con una histórica jura de su nueva primera ministra, de nombre Sushila Karki. Juró el pasado viernes como primera ministra, hoy es martes, primera ministra interina, la primera mujer en la historia del país en asumir el cargo, en una ceremonia transmitida en directo que reflejó el giro político provocado por semanas de protestas juveniles. Y ella dijo: me comprometo a ser leal a la nación y al pueblo, a cumplir la ley y desempeñar mis deberes con honestidad y sinceridad, declaró la flamante primera ministra de Nepal, a quien se la ve ahí en la pantalla. Karki fue elegida, Sushila Karki fue elegida tras imponerse como la opción más respaldada en las votaciones internas de esa plataforma en línea, apoyada por el movimiento juvenil Generación Z, además. A ver, Marcelo. Sí, lo interesante del caso de esta señora Sushila Karki es que es que ella, su nombre comenzó a surgir justamente entre los manifestantes en un foro que se llama Discord, donde fue la propia gente, los manifestantes, quienes comenzaron a barajar su nombre como una posible persona interesante para ser primera ministra, porque ella tenía una trayectoria de lucha contra la corrupción. Y entonces
como hubo unas negociaciones con los manifestantes donde estuvo involucrado el ejército, finalmente entre los acuerdos o las negociaciones que hubo con ellos, se tomó la decisión de escuchar y digamos que obedecer al mandato de la gente. Y en ese sentido, lo que hay que resaltar es que el gobierno no había escuchado lo que era el reclamo de la gente. De la ciudadanía. Sí, claro, de la ciudadanía. Estaba divorciado el gobierno de lo que pasaba ahí en el pueblo. Muy simple. Lo que pasó ya, cómo vino la Revolución Francesa, vino a raíz de eso. Nadie escuchaba al pueblo y nada, y cayeron los grandes personajes ahí de la corona francesa en aquel momento, y esto mismo pasó ahora en Nepal. El Partido Comunista era el que estaba manejando los destinos de Nepal y al parecer nada, el pueblo se levantó porque la gota que colmó el vaso fue la neutralidad, la sacada de circulación de todas esas redes sociales a través de las cuales el pueblo se comunicaba, ¿verdad? ¿Es así? Sí, así mismo. Y también había una parte de la población, o hay, que se gana la vida a través de estas aplicaciones, ya sea vendiendo cosas por medio de alguna plataforma o servicios, o incluso transmitiendo streaming y ese tipo de cosas, que también es una alternativa de generación de ingresos ante la falta de perspectivas laborales. Y bueno, ¿y cómo va a cambiar la cosa? ¿Está cambiando la cosa? ¿Va a ir mejorando allá la situación? ¿Va a mermar ese caldo de cultivo, digamos? Todo lo que está se originó, digamos, ¿se va a calmar allá en Nepal? Y bueno, actualmente la que ya asumió como primera ministra... Karki. Sí, ella dijo que va a estar 6 meses en el poder hasta que se elija un nuevo parlamento, que por cierto fue disuelto a raíz de todos estos levantamientos. Y aquí lo interesante de Bruno, yo pienso que es que en todos los países están surgiendo este tipo de revueltas. Sobre todo cuando en hay... Londres también tenemos otra muy grande. Desde el domingo, 110.000 personas protestaron en Londres o protestan contra la inmigración en este caso. La inmigración. Sí. Vos sabés que en este caso de las protestas de Londres y también de todas partes es interesante ver qué dice la gente. Yo estuve mirando un poco algunos videos en TikTok y en otras redes de los propios manifestantes y ellos, varios de ellos tienen ciertos reclamos que no es que precisamente se centran en que están en contra de la inmigración, sino que varios de ellos dicen a estos inmigrantes, que la mayoría son refugiados, se le dan ciertas condiciones que a nosotros los ciudadanos ingleses no se nos dan. No nos dan, sí, claro. Se les da privilegio a esa gente y nosotros no tenemos esos privilegios y somos ciudadanos de este país. Eso es lo que están diciendo, ¿verdad? Sí, varios de ellos dicen eso. Entonces, si es que se mira desde ese punto de vista, el foco de sus reclamos, si bien hay de todo seguramente entre los manifestantes, pero varios de ellos lo que están exigiendo es derechos para ellos. Bueno, multitudinaria es la marcha en Londres que protesta contra las políticas migratorias. Al parecer tenemos una imagen satelital ahí de Londres, una gran metrópoli, Londres, pero con una revuelta masiva hoy en sus calles. La movilización fue liderada por el activista Tommy Robinson bajo el lema Unamos al Reino, unamos al Reino. Londres se convirtió en escenario de una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos años bajo el lema Unamos al Reino, liderada por el activista político Tommy Robinson. La policía metropolitana londinense informó que más de 110.000 personas participaron en el acto desarrollado en Whitehall, el distrito político central, desde la primera hora del día.
Sí, de ayer más o menos, y domingo y ayer lunes. A este contingente se sumaron aproximadamente un millón de espectadores que siguieron la transmisión por plataformas digitales, según información de Europa Press. Y Tommy Robinson, referente del ultranacionalismo británico, presentó la jornada como la mayor manifestación de la historia británica y aseguró que supone el inicio de una revolución. Según Tommy Robinson, un mar de personas ahí en las calles de Londres. Durante 2 décadas se intentó silenciar este tipo de mensajes a través de etiquetas como racistas o islamófobo, pero consideró que este tiempo terminó y la marcha se distinguió por la abundancia de banderas británicas e inglesas. El recorrido atravesó Westminster Bridge y finalizó frente a la sede del gobierno, donde además de Tommy Robinson participaron figuras de la ultraderecha de Europa y de Norteamérica. Y entre los oradores se destacaron Elon Musk, que intervino por videollamada, el político francés Eric Zemmour y Pete Buttigieg del partido alemán AfD. De forma paralela, unas 5.000 personas asistieron a la marcha contra el fascismo, convocada por el colectivo Stand Up to Racism, a corta distancia de la movilización principal. Y en este evento, la diputada laborista Diane Abbott acusó a Tommy Robinson, y a sus seguidores de propagar mentiras peligrosas sobre la migración e instó a la solidaridad con quienes buscan refugio. Eso es lo que está pasando en Londres ahora, y aquí Marcelo Bogado tiene más. Sí, actualmente también se estuvo desarrollando una revuelta o un levantamiento en Francia a raíz de los recortes presupuestarios que se estaban previstos de 44.000 millones de dólares de euros al presupuesto de la nación. Y acá hay una cosa interesante, Bruno, que es que décadas atrás se solía decir la revolución no será televisada. Pero sí, actualmente se puede decir tal vez la revolución no sea televisada, pero sí será transmitida en un live a través de TikTok. Entonces, lo que estamos viendo es que en todo este tipo de revueltas de diferentes signos, ya sean de izquierda, de derecha o con diferentes tipos de reivindicaciones, vos podés entrar en tu TikTok y podés estar viendo en vivo a alguien que está transmitiendo lo que está pasando. Entonces, esa situación genera que ya no existe un monopolio por parte de nadie sobre la información que se transmite ni lo que se muestra. Quien está en el lugar de los hechos muestra lo que está pasando, y esas imágenes pueden matar un relato falso, como sucedió por ejemplo en Estados Unidos cuando murió en el 2020 un afroamericano por la policía, George Floyd. Sí, claro. Donde la policía tenía una versión y habían videos que mostraban que él murió asfixiado. Y que apretaban la cabeza ahí. Sí, y que incluso decía, no puedo respirar. Y a partir de esas imágenes surgió todo este movimiento Black Lives Matter, ¿verdad? Las vidas negras valen. Black Lives Matters. Y que incluso se expandió por diferentes países. Valen las vidas negras también, por supuesto. Y lo mismo sucedió en Francia también en el 2023, cuando fue muerto un adolescente, Nael Merzouk, a mano de la policía, que también sucedió lo mismo. Ahí está cuando le aplastan la cabeza o el cuello, mejor dicho, a este señor George Floyd. Esto ocurría creo que en California, ¿o dónde fue esto? Minneapolis. George
Floyd. Bueno, un tema así muy bueno. Y ahora pasa en Londres todo esto. Sí, y acá lo interesante es que vos tenés justamente... En Cuba también hay protestas masivas así es. Contra el régimen por falta de electricidad. Sí, y todo esto nosotros nos enteramos de forma más inmediata y también tenemos, generalmente se genera la marcha y la contramarcha, como lo que está pasando ahora mismo en Londres. Tenés la marcha ahí de Tommy Robbins, pero tenés también la gente que hace su contramarcha y cada uno tiene algo que decir y tiene que mostrar cosas. Y ya la persona que asiste a eso puede elegir qué posición tomar. Y también en Israel ordena desalojar toda la ciudad de Gaza y desplazar a centenares de miles de civiles. En otra parte del mundo también sigue información de este calibre. El ejército de Israel, que ha amenazado con arrestar o arrasar la capital de la Franja de Gaza, advierte a la población de que permanecer en ella será extremadamente peligroso. Israel ordena desalojar toda la ciudad de Gaza y desplazar a centenares de miles de civiles. ¿Cómo va a terminar esto en Gaza? ¿Vos sabés algo ahí? Y no te sabría decir, lastimosamente, no tengo el don de la profecía, pero ahí también se ve una cuestión que es que la opinión pública internacional está polarizada como en muchos temas y cada uno decide la posición que toma. Pero también existe la cuestión de que existe hoy en día, tal vez más que en el pasado, una cierta sensibilidad de la opinión pública internacional ante lo que se considera injusto. Hoy en día, algo que se considera injusto, la gente en todo el mundo no está dispuesta a tolerar. ¿Cuál es la posición tuya respecto a lo que está haciendo Israel? ¿Está haciendo bien su trabajo bélico contra los palestinos o árabes o qué sé yo? ¿Te parece que es correcto eso? Y bueno, sobre este punto en particular yo pienso que cada uno puede tener su posición, pero actualmente ya la Corte Penal Internacional, por ejemplo, tomó una posición y ya calificó esto de genocidio. Incluso se dispuso una orden de captura contra Netanyahu ya hace un tiempo. Netanyahu, claro. Porque según entienden ellos y según entienden mucha gente, lo que se define como genocidio está pasando ahí, ¿verdad? Entonces eso no es lo que digo yo, es lo que dice la Corte Penal Internacional. Bueno, y en estos premios Emmy, Javier Bardem de España, el famoso actor, acudió a la alfombra roja de los Emmy con un pañuelo palestino. Estoy aquí para denunciar el genocidio en Gaza. Ahí está, no sé si podemos escuchar eso. Un genocidio, lo que está sucediendo en Gaza, y por eso tenemos que llamar, y he estado llamando en todos los medios que he hecho, he llamado al bloqueo comercial y diplomático con Israel y por supuesto a las sanciones que deben darse al Estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el estado de apartheid que provoca tantas tanto desgarro y en el West Bank, en Cisjordania, ¿no? Bueno, esto también pasaba ahora nomás allá en Los Ángeles, y Washington logra un acuerdo con Pekín para que TikTok, Estados Unidos, pase a control de Estados Unidos. ¿Sabías vos eso? Esa información no... Washington logra un acuerdo con Pekín para que TikTok, Estados Unidos, pase a controlar Estados Unidos. Que no sea controlada TikTok por China, digamos, ¿verdad? El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó ayer un acuerdo con China sobre la red social TikTok para que su propiedad quede en manos estadounidenses, aunque
rehusó dar detalles de la operación. El marco del acuerdo es que TikTok cambie a una propiedad controlada por Estados Unidos, pero eso lo tendrán que confirmar los líderes. El siguiente viernes nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo, dijo Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro norteamericano. No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo porque es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado. Esto en referencia a la llamada que mantendrán justamente los presidentes Donald Trump y Xi Jinping respecto a esto de TikTok, que pasaría a, siendo un sistema chino, pasaría a manos de los Estados Unidos para que controle el funcionamiento de TikTok dentro de la geografía de Estados Unidos. ¿Se entendió eso? Sí. Lo que pasa, Bruno, es que actualmente el uso de estas aplicaciones es considerado por los estados como un asunto de seguridad nacional también. Entonces hay desconfianza. ¿Verdad que todo está dado vuelta, verdad, Marcelo? ¿Por qué? Sí. Y todo, ¿no te das cuenta que todo el mundo está, por un lado, llevando agua a su molino, por otro lado, qué sé yo, se protegen, tienen miedo, hay miedo, parece. Hay miedo de que ocurra algo. ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué más grave que lo que ocurre, ya sea en esa guerra allá en Europa, lo que está pasando allá en Israel, en Medio Oriente? ¿Qué más grave podría, lo que está pasando en Londres, lo que está pasando en Nepal? ¿Qué más puede ocurrir? ¿A nivel mundial o...? Sí, a nivel mundial, estoy hablando, a nivel mundial. Que se puede originar una tercera guerra así con todo esto que está sucediendo. Y algunos dicen que ya comenzó la tercera guerra mundial y podría escalar eso a nivel mayor. Actualmente también existe una cierta paranoia por parte de la población europea, que algunos países ya están alertando a su población que se prepare para algo, que junte comida, suministros. Realmente no sabemos lo que puede pasar, Bruno. Dios quiera que no pase eso. Y Dios quiera que todos estos conflictos paren también. Bueno, y acá entra también Venezuela. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela escala con el ataque a una segunda lancha. ¿Vos sabías eso? Sí, esa información no Una segunda lancha. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se incrementó ayer luego de que el presidente Trump confirmara que las Fuerzas Armadas de su país hundieron una segunda lancha en el Caribe Sur en 3 semanas en un ataque en el que murieron 3 presuntos narcotraficantes venezolanos. Todo lo que tienes que hacer es mirar la carga que estaba esparcida por todo el océano. Grandes bolsas de cocaína por todas partes, respondió este lunes en la Casa Blanca Donald Trump al ser cuestionado sobre pruebas del ataque contra una lancha del crimen organizado que fue hundida. Donald Trump dijo que las drogas ya no están llegando por el océano y que tomarán acciones similares por tierra y aire para empezar a atacar a aquellos que trafican con las drogas. Se trata del hundimiento de una segunda lancha proveniente de Venezuela por medio de un ataque cinético orquestado por las fuerzas militares del ejército de Estados Unidos, que se encuentra desplazado en aguas internacionales muy cerca del país sudamericano. Y por otro lado, Maduro asegura que se desplegaron 2,5 millones de personas en defensa de Venezuela. ¿Sabías vos eso? 2,5 millones de personas. Bueno, en todas partes aparece esto, che. Hay una intimidación, hay
Marco Rubio, por su parte, visita Qatar tras el ataque de Israel contra una delegación de Hamas en Doha. Y Trump también demanda por difamación a The New York Times y pide un pago multitudinario. Y bueno, también China critica acciones de Estados Unidos en el Caribe. Y Nepal honra, ya dijimos, con funerales y luto nacional a las 72 víctimas del levantamiento juvenil. Las 12 en la República del Paraguay. ¿Algo más que quieras agregar, querido Marcelo? A ver, Marcelo Bogado, ¿algo más que quieras agregar? Sí, sobre este tema de los levantamientos de Nepal, lo que yo quisiera decir es que este tipo de revueltas están sucediendo ya hace un tiempo. Hace ya unos más de 10 años ya hubieron semejantes en la primavera árabe, pero hoy en día ese tipo de levantamientos están mediados por aplicaciones que son diferentes a las que eran en aquel entonces. Recordemos que en la primavera árabe se llamaban revoluciones de Facebook o de Twitter, pero hoy en día serían más bien revoluciones de TikTok, donde obviamente que el poder de mostrar un video sobre ciertos hechos es mucho más fuerte que un tweet o que lo que se pueda publicar en Facebook. Y acá la cuestión, Bruno, es que estas revueltas son anunciadas. Existe un descontento por parte de la población sobre ciertas cosas, como en el caso de Nepal, sobre la cuestión de lo que le llamaron Nepo Kids, la falta de oportunidades laborales de los jóvenes. Y ese tipo de cosas están pasando en diferentes lugares. En nuestro país también están sucediendo cosas semejantes. Hace unos días un joven fue al Congreso paraguayo y dijo que ya no veía interés en estudiar, ya que no veía que sirva para tener oportunidades laborales. Entonces, ante ese tipo de situaciones... 200.000 paraguayos no estudian ni trabajan. Sí, pero bueno, justamente 200.000. El tema de los nini es que ¿quién quiere ser nini? ¿Quién quiere no estudiar ni trabajar? Es una situación a la que le lleva las condiciones en las que vive. Entonces, ese tipo de situaciones yo pienso que tanto el gobierno paraguayo como cualquier gobierno tiene que tomar nota y dar una respuesta a eso para que no suceda lo que pasó en Nepal. O sea, yo pienso que hay señales de cierto descontento que si no se toman medidas pueden desembocar en revueltas como la de Nepal. Y eso, en el mundo en el que vivimos, donde no están censuradas las redes sociales, es difícil tapar el sol con un dedo. O sea, un gobierno puede tener un discurso, puede decir cosas lindas sobre lo que está pasando en el país, pero si la gente no siente eso y ve otra cosa y manifiesta eso, tiene que dar respuesta a eso para evitar que se den este tipo de levantamientos. Así mismo es, y bueno, cumple hoy 69 años. ¿A vos te gusta la ilusión óptica? ¿A vos te gusta eso? ¿Te gusta la magia o no? Sí. Yo quisiera que por arte de magia se solucionen acá todos los problemas, pero eso no va a ser posible, por supuesto. Pero el que cumple hoy 69 años es el famoso ilusionista David Copperfield. ¿Alguna vez oíste hablar de David Copperfield, ¿verdad? Ilusionista de Estados Unidos, que nacía un día como hoy de 1956. David Copperfield cumple 69 años. A ver si hay algo de magia ahí en esos vídeos para quedarnos un poco así sorprendidos y por lo menos que nos atraiga, que no sea tan pecaminoso lo que contamos a nivel datos, sino que de repente algo mágico pueda surgir por el camino y nos toque así a nosotros la suerte de compartir algo mágico, por ejemplo.
Ahí está el famoso David Copperfield, que hoy cumple 69 años, se presenta en todos los más impresionantes shows de magia, de ilusión, de cuestiones así que sorprenden, evidentemente. Hoy está cumpliendo 69 años el famoso David Copperfield. Camilo VI también hubiera cumplido 79 años hoy, hubiera cumplido 79 años, músico, cantautor, productor e intérprete de España. Hace poco lo recordábamos también a Camilo VI. Ahí está otra vez, sí, ahí está Camilo VI. Bueno, y David Copperfield también estaba ahí. A ver, poné otra vez lo de David Copperfield. De repente ahí está, se abría la tapa esa, y aparecía él en todo el caso. No sé. A ver, ahí va a aparecer. ¿Él se metió en la caja o qué pasa ahí? Socorro. Escapismo. Está mostrando su destreza, cómo escapar de una caja antes de que lo partan en no sé cuántas partes, valga la redundancia. Ahí está la sierra esa gigante que, bueno, no nos vamos a poner en la piel esa, Marcelo, ¿verdad? No. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. No sé, lo que quieras agregar rápidamente, por favor, Marcelo, porque hoy también es el cumple de Marc Anthony, el esposo de Nadia Ferreira, este cantante de Puerto Rico, cumple 57 años, Marc Anthony, y bueno, se lo conoce acá por su enlace matrimonial con la paraguaya, la bella paraguaya Nadia Ferreira. ¿Querés decir algo, querido Marcelo? Sí, simplemente enlazar un poco lo de Nepal con Paraguay. A ver. Yo pienso que hay ciertas situaciones que se están dando ya hace un tiempo que deberían de tener respuestas por parte del gobierno para evitar que este tipo de cosas sucedan. Hay un paralelismo con respecto a Nepal que tiene que ver con la falta de oportunidades de los jóvenes y de los no tan jóvenes en nuestro país, y que muchos somos víctimas de eso, me incluyo, donde no estamos encontrando en el país las oportunidades que desearíamos tener, y mucha gente se está yendo del país por eso. ¿Qué vos desearías encontrar? Y yo personalmente, particularmente, sí, soy una persona que quiere aportar. Muy estudioso, muy preparado. ¿Y qué querrías encontrar? Y yo quisiera aportar en políticas públicas, ya sea para pueblos indígenas o para reducción de la pobreza, ese tipo de cosas. Es lo que te gusta a vos. Y una cosa que sucede es que muchas veces, por ejemplo, si vamos en ese caso específico y en otros semejantes, es que hay cierto tipo de tareas específicas, técnicas, que tienen que ser hechas por personas especialistas en ciertas áreas, y que los que están haciendo eso no lo son. Y que si es que se hace algún tipo de llamado... O sea, están ocupando lugares que no son para ellos, y están dejando que otros que sí pudieran hacer funcionar mucho mejor, estando en esos lugares, la organización de esos establecimientos no puedan lograr ese objetivo porque está siendo ocupado ese espacio por otra persona que no tiene nada que ver ahí, que puede hacer otra cosa, y le colocaron ahí, y bueno, por la cuestión de la política, ¿verdad? Sí, bueno, y lo que sucede con ese tipo de situaciones que estás describiendo es que las personas que realizan eso, que llevan adelante ese tipo de cosas, porque no están capacitadas, no hacen lo mejor, no hacen lo correcto. Claro. Y finalmente, a la hora de la verdad, cuando se necesitan ciertas cosas que realmente funcionen, se necesitan de conocimientos técnicos de personas que tienen la preparación y la experiencia para hacerlo.
Yo te doy un ejemplo. El año pasado tuve contacto con un concejal de Asunción. Yo elaboré un proyecto de ordenanza municipal para crear la Comisión de Pueblos Indígenas. Qué bueno. Y eso se presentó y fue aprobado por la Junta Municipal de Asunción. ¿Qué respuesta hubo? Y la cuestión fue la siguiente, Bruno. Yo tuve un acercamiento con este concejal. Le hice ese proyecto de ordenanza. La ordenanza fue aprobada. Y este señor justamente me había prometido a mí un puesto de director y de consejero. No me cumplió y él quedó como que él hizo el proyecto. Sí, ni siquiera me avisó cuando se presentó el proyecto de ley. O sea, te robó el proyecto, se lució él con el proyecto de otra persona y no cumplió contigo, que fuiste el que realmente quemaste pestañas para hacer ese proyecto. Bueno, y ahí está la situación de que este señor, él no hubiese podido hacer eso, porque en el proyecto de ordenanza está incluso un organigrama de una dirección para hacer eso. Y yo hice eso bajo una promesa y con una esperanza de aportar desde un espacio. Entonces... o sea, en síntesis te traicionó. No sé si cómo se llevó adelante, si se llevó o no adelante ese proyecto, pero él se lució momentáneamente ante sus pares seguramente, ¿verdad? Y el proyecto de ordenanza fue presentado por él. En ningún lado se menciona... ¿Tu participación? Y yo hice todo. O sea, ni una letra se cambió de lo que yo presenté. Y lo que te quiero decir nomás con eso es que hay ciertas cosas técnicas que se necesita que ciertas personas que tienen la capacidad para llevar adelante lo hagan. Y el tema es que quede en una ordenanza, si no se lleva a la práctica, no sirve de nada. Claro, no, y solamente acá entran la traición, la jugada mala de la gente, la falta de respeto, en fin, todas las cosas que sabemos. Por eso vos sos así y este otro concejal es como es. Vos sos un tipo limpio, venís de una familia limpia, y el otro es un pobre diablo. Esa es la diferencia. O sea que, por un lado, también ¿cómo que se llama? No entraste en ese lodazal que seguramente te iba a sacar canas verdes, si es que entrabas también ahí. Te protegió el destino más bien, y ya aprendiste la lección, querido Marcelo Bogado, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Somos BM Online. Conectate con nosotros.